Pues muy bienvenidos, estamos aquí con mucha alegría, con mucho gusto, para ver una pequeña capsulita de esta frase que, ¿qué creen que decía mucho Freud? Infancia es destino. Y vamos a ver si de verdad infancia es destino o realmente esto evolucionó y según fue evolucionando, fuimos descubriendo diferentes aspectos de lo que es la infancia. Infancia es destino. Vamos a ver qué tanta razón tenía Freud y cómo esto se ha ido cambiando. Bueno, fíjense, esta frase fue una de las frases de Freud y él decía que, que definitivamente los 7 años primeros de vida eran muy importantes y que cuando le iba uno muy mal, pues ya te amolabas, verdaderamente ya tu vida estaba prácticamente destrozada. Y aquí les cuento yo este cuento de un muchacho, de dos hermanos. Entonces una mujer que es periodista se encuentra a estos dos hermanos y uno era un mendigo que estaba tirado en la calle, de esos homeless que no daba una, y el otro era un gran empresario que había triunfado muchísimo. Entonces los entrevista, porque esta es real, esta historia que les cuento es verdadera. Va con el homeless y le dice, ¿y tú por qué estás así? Y le dice, fíjate que yo tuve una infancia terrible, mis papás me golpeaban, eran alcohólicos, me fue tan mal que, ¿qué quieres que yo haga? Mira, nada más, pues estoy, pues ni modo, este fue mi destino, no me quedó de otra. ¿Qué quieres que haga si estoy tan lastimado? Y después entrevista al hermano, de vivieron en el mismo lugar, con los mismos papás y todo, y le dice, ¿y tú por qué triunfaste? Y le dice, no, mire, es que yo cuando vi la situación de mi familia y veía yo otras familias que vivían diferente, yo dije, yo esto no quiero, ni para mí, ni para mi vida. Yo quiero ser diferente. Y entonces me dediqué a superarme, a copiarle a la gente buena, a hacer otro tipo de cosas y bueno, pues estudié, me preparé y sí, de todo de esa dificultad, pues yo logré todo esto. Entonces ahí vemos cómo la infancia no es realmente tan determinante. Depende también de la capacidad de elegir que cada persona tenemos, porque lo que yo he explicado en otras ocasiones, sí, efectivamente, cuando nosotros se repiten ciertas cosas en nuestras casas, conductas, situaciones, se nos van haciendo recorridos cerebrales que son patrones neuronales, que son huellas mnémicas que desde luego nos marcan. Pero una cosa es que nos marquen y otra cosa es que nos determinen. Son dos cosas muy diferentes, porque yo puedo tener esa marca, pero también puedo tener la conciencia, que es una parte espiritual con la que no contaba Freud, porque él no creía mucho en toda la parte espiritual, en la que yo como hijo de Dios puedo elegir y puedo decir, ¿sabes qué? Pues esto yo no lo quiero para mí y que fue el caso de estos dos muchachos de los que hablamos. Bueno, entonces nosotros podemos estar recapitulando esas experiencias en la actualidad. ¿Por qué? Porque todas nuestras heridas y todas las vivencias van a tener un hilo conductor que va a estar enraizado en la raíz, dijéramos, en la herida madre o en el patrón madre, y de ahí va a irse conectando con todas las demás circunstancias de vida que se parezcan. Y esto, claro que me está impactando. Entonces, aunque yo no viva lo que me pasó cuando yo era niña, como está como recuerdo y como está como vivencia y está como patrón en mi cerebro y en todo mi ser resuena, puede emerger en el presente. Y, por ejemplo, les cuento otro caso, una muchachita que su mamá se va a confesar, se mete a confesar en la iglesia, era una iglesia gigante, no le explica nada, la niña tenía 4 años, se queda solita, empieza a buscar a su mamá, llora, la mamá está tan metida en su confusión, en confesión, que ni se entera, y entonces sucede que saca a la chiquita, de repente sale de confesarse, ve a la chiquita llorando y la regaña y le dice que por qué llora, que si no se dio cuenta, a los 4 años, fíjense, que se metió a confesar y que si se estaba confesando, que tenga paciencia. Bueno, la niña sufrió una herida de abandono muy grande y se asustó mucho. Bueno, pues nada más les cuento que esta chiquita cuando era grande tenía una resonancia tan grande de aquel recuerdo que todas las separaciones se le hacían caóticas y al final se tenía que separar de un esposo que la maltrataba terriblemente y hasta la quiso ahogar y matar. O sea que ya era un caso de verdad, de fuerza mayor, y no podía hacerlo hasta que trabajó esta raíz y esta situación que le había sucedido. Entonces, no exactamente infancia es destino, pero sí estas resonancias
tenemos que curarlas. Lo que pasa es que afortunadamente todo esto ha evolucionado y ahora sí se puede curar. Entonces, dice, sin embargo, aunque hemos vivido en el pasado aunque hemos vivido en el pasado dependiendo de la fuerza de la experiencia, resuena en la actualidad. Entonces, no dependemos del pasado, ya no estamos en el pasado, pero sí podemos tener esas reverberaciones que son las que Freud llamaba, que era infancia es destino, pero que cuando nosotros ya las podemos separar y decir, esto es antiguo, esto es presente, yo ya no soy una niña, yo soy un adulto, eso ya me va dando herramientas para que yo pueda moverme de una manera diferente hoy en el presente. Bueno, entonces esas primeras relaciones que yo tuve con mi papá y con mi mamá, pues claro que van a teñir mucho las relaciones de mi vida, pero se supone que el primer novio que tiene una mujer es el papá y el primer novio que tiene la mamá, el hijo es la mamá, y que de esa manera se va a repetir. Pero acuérdense que también el ser humano damos como bandazos. A veces si tú tuviste una mamá súper arreglada, tú vas a ser una fachuda, o a veces repites el ser fachuda. Digo, ser muy arreglada. Puedes tener una recapitulación directa o una recapitulación evasiva, completamente diferente. Como existen estas cosas, no siempre se va a repetir lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Si también yo en la vida voy teniendo yo mi propio filtro y voy siendo yo misma y aprendo a definir las cosas y aprendo a distinguirlas, pues entonces me voy a dar cuenta, como está en esta imagen, que una cosa era cuando yo era chica, otra cosa cuando crecí un poco más, otra cosa cuando crecí más, y que yo ya no soy la misma que era y que ya no me determinan. Pero esto también yo tengo que trabajar en mi interior para que esto no se me cumpla, porque si yo no tengo esa conciencia y no lo veo, pues me va a pasar como en el cuento del principio al homeless. Entonces, fíjense algo que es muy bonito, que, que tiene Dios cuando creemos y tenemos fe, es que Dios de los males saca bienes. Entonces, de todo eso, de todas esas heridas que nos pasaron, si nosotros las curamos y las llevamos a Jesús, Jesús de esos bienes a través de la fe, a través de la oración de curación, puede hacer que todo eso cambie. Por ejemplo, fíjense, de la crucifixión de Jesucristo, el Padre saca la redención. Nosotros pudimos ser redimidos y salvados y entrado al cielo gracias a la muerte de cruz. Entonces, de ese mal tan terrible y de ese sufrimiento tan terrible surge la redención. Y de la resurrección sale la vida eterna. Entonces, la bendición que tenemos nosotros es que a través de esta oración de curación que manejamos en estos centros de oración, donde podemos viajar un poquito o un muchito en el tiempo, porque el Señor está siempre a nuestro lado, entonces podemos regresar y de la mano de Jesús volver a vivir eso y pedirle al Señor que lo sane en ese momento, y entonces esa infancia deja de ser destino para convertirse, sí, en una raíz, en un cimiento que no voy a borrar, que no voy a quitar, pero que me va a ayudar a edificar mi personalidad. Y bueno, pues yo con esto termino esta pequeña capsulita y les doy las gracias por escucharla y espero la puedan aplicar a su vida y llevarla a la vida práctica y puedan discernirla y que esto les ayude a ser mejores.